Muy buenas tardes, doctor y compañeros. Nuestro grupo está integrado por José Castillo, Amy García, Estefanía Quesada, Samael Ramírez, César Serrano, Matías Valdivieso y mi persona, Melanie Tarira. A continuación vamos a hablar acerca de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El objeto y ámbito de esta ley se determinan los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y la prestación de servicios, incluidos la consultoría, que la pueden realizar los organismos y dependencias de las funciones del Estado, los organismos electorales, los organismos de control y regulación, las entidades que integran el sistema, el régimen seccional autónomo, los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley, las personas jurídicas creadas por el acto legislativo seccional y las compañías mercantiles. El régimen especial será sometido por esta ley y su reglamento, y será el presidente el encargado de dictar las mismas, bajo criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales en los siguientes casos: las adquisiciones de fármacos y otros bienes estratégicos determinados por la Autoridad Sanitaria Nacional, que se celebre dentro de las autoridades que presten los servicios de salud, las clasificadas por el presidente de la República como necesarias para la seguridad interna y externa del Estado, aquellas cuyo objeto sea la ejecución de actividades de comunicación social destinadas a la información de las acciones del gobierno nacional o de las entidades contratantes. Además, las que tengan por objeto la prestación de servicios de asesoría y patrocinio en materia jurídica, aquellas cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística, literaria o científica, las de adquisición de repuestos o accesorios que se requiera para el mantenimiento de equipos y maquinarias a cargo de las entidades contratantes. Asimismo, los de transporte de correo internacional y los de transporte interno del correo. Además, los que se celebre en el Estado con entidades del sector público, los que se celebren por instituciones del sistema financiero y de seguros en los que el Estado o sus instituciones son accionistas únicos o mayoristas. Y finalmente, los de contrato que requiere el Banco Central del Ecuador. Dentro del artículo 3 nos encontramos lo que es los contratos financieros con préstamos y cooperación internacional. Dentro de esto, las contrataciones que se financian previo convenio con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito, de los cuales el Ecuador sea miembro, o en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamientos de gobierno a gobierno u organizaciones internacionales de cooperación, se observará lo acordado en lo respecto a los convenios que estos tengan. Los principios de esta ley se basan en la legalidad, el trato justo, la igualdad, la calidad, la vigencia tecnológica, la oportunidad, la concurrencia, la transparencia, la publicidad y la participación nacional. La interpretación de esta ley se da en los procedimientos y contratos sometidos a la misma. Estos se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos anteriormente, y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida ejecución del contrato. A continuación, mi compañero. Bien, continuando con el artículo 6, nos habla sobre las definiciones. Adjudicación. Este es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado. Surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos establecidos en esta ley. Bienes y servicios normalizados. Este es el objeto de contratación cuyas características o especificaciones técnicas se hallan homologados y catalogados. El catálogo electrónico. Este es el registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal www.compras.gov.es para su contratación directa como resultante de la aplicación de convenios de marco. La compra de inclusión es el estudio realizado por la entidad contratante de la fase precontractual que tiene por finalidad propiciar la participación local de artesanos de las micro y pequeñas empresas en los procedimientos regidos por esta ley, acorde a la normativa y metodología definida por él.
La contratación pública. Esta se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios, incluidos los de consultoría. Contratista. Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera o asociación de estas contratada por las entidades contratantes para proveer bienes y ejecutar obras y prestar servicios, incluidos a los de consultoría. El consultor. Esta es la persona natural o jurídica nacional o extranjera facultada para proveer servicios de consultoría. Consultoría. Esta se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados. Artículo 11. El directorio del Servicio de Contratación Pública estará integrado por el ministro responsable de la producción, empleo y competitividad, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente. Estará también conformado por la máxima autoridad del Organismo Nacional de Planificación, también por el ministro de Finanzas, el alcalde designado por la Asamblea General de la Asociación de Municipales del Ecuador, el prefecto designado por el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador y la máxima autoridad del organismo encargado de inclusión económica. Son funciones exclusivas del directorio planificar, priorizar, proponer y dictar la política nacional en materia de contratación pública. También dentro de estas dictar las normas o políticas sectoriales de contratación pública que deben aplicar las entidades competentes. Dictaminar la norma para la organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Contratación Pública. Dentro del financiamiento del Servicio Nacional de Contratación Pública, encontramos con varios puntos. Sería el primero, los que asignen el presupuesto general del Estado, los derechos de inscripción en el Registro Único de Proveedores, el RUP, los que obtengan por efectos de donaciones de asistencias de instituciones y organismos nacionales o internacionales, los que provengan convenios por uso de las herramientas del sistema que realicen con personas naturales o jurídicas de carácter público o privado. Dentro del capítulo 2 nos encontramos con el control, el monitoreo, la evaluación del Sistema Nacional de Contratación Pública. Al alcance del control del Sistema Nacional de la Contratación Pública, tenemos el uso obligatorio de las herramientas del sistema para rendir cuentas, para informar, promocionar, publicitar y realizar todo el ciclo transaccional de la contratación pública. El uso obligatorio de los modelos precontractuales, contractuales, oficializados por el Servicio Nacional de Contratación Pública, el cumplimiento de las políticas emitidas en el directorio del CERCOP y el cumplimiento de políticas emitidas dentro de los inscritos en el RUP, salvo las excepciones que esta ley mismo nos otorga. Los proveedores seleccionados que no presten inhabilidad o incapacidad hasta el momento de la contratación. Dentro de las atribuciones de los organismos de control, nos dicen que corresponde a los organismos de control del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, realizar los controles posteriores a los procedimientos de contratación, efectuados por las entidades contratantes, y siendo obligación del Sistema Nacional de Contratación Pública, informar a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado cada vez que conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto y escrito en la ley, dentro de esta ley. Bien, siguiendo con el tema de la exposición, tenemos la contratación pública, ¿no? Sabes que en el Ecuador va evolucionando en este tema desde aproximadamente algunos años con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Bien. En el artículo 36 nos dice que el registro único de proveedores, entonces nos da a decir que una RUP es un registro público, de la cual nos acredita a los proveedores para participar en las contrataciones, ¿no? Y en las obras de bien, en las obras de bien del Estado ecuatoriano.
Tenemos en el artículo 17 también que nos dice la publicidad de la información. Esta publicidad de la información simplemente se basa hacia el proveedor, ¿no? Que desea registrarse ante una RUP. Entonces, este registro se va a contrastar en la base de datos del proveedor, ¿no? De obras públicas y servidor incluyente. Simplemente tiene el enfoque para las entidades de quien quiere participar en un esquema nacional de contrataciones públicas. Tenemos el artículo 18, que es la obligatoriedad de inscripción. No, en esta obligatoriedad nos va simplemente a dar, a proveer la habilitación del RUP donde se encuentran inscritos, ¿no? Esta será simplemente por respectivos contratos y respectivos reglamentos. En lo que nos basa el artículo 20, nos dice derechos derechos nacionales de contratación pública. Bien, la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública, la LOCSCM, tiene como derecho evitar la desintegracionalidad y minimizar el producto nacional. Le da un enfoque muy grande a las necesidades del local. En este caso de las empresas nacionales, microempresas, pequeñas empresas, ¿no? Simplemente con el forje de que crezcan y de que se oferten en un área muy competitiva. Vamos a hablar sobre el portal de obras de compras públicas. El portal de compras públicas será de uso obligatorio para las entidades sometidas a esta ley y será administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. El portal de compras públicas deberá tener el RUP, el catálogo electrónico, el listado de las instituciones y contratistas del Sistema Nacional de Contratación Pública, los informes de las entidades contratantes, estadísticas, contratistas incumplidos, la información sobre el estado de las contrataciones públicas y será el único medio para realizar todo el procedimiento electrónico relacionado con un proceso de contratación pública. El portal, además, tendrá que integrar mecanismos para la capacitación en línea de los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública. La información relevante de los procedimientos de contratación se publicará obligatoriamente a través de compras públicas. El reglamento también contendrá las disposiciones sobre la administración del sistema y la información relevante tendrá que ser publicada. Sobre la contratación para la ejecución de obras de adquisición de bienes y prestación de servicios. El plan anual de contratación, las entidades contratantes para cumplir con los objetos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formulan este plan anual de contratación con el presupuesto correspondiente y de conformidad a la planificación plurianual de varios años de la institución, asociados con el Plan Nacional de Desarrollo y los presupuestos del Estado. El plan será publicado obligatoriamente en la página web de la entidad contratante dentro de los 15 días del mes de enero cada año y también en el portal de compras públicas. De existir reformas en este plan anual de contratación, estas también tendrán que ser publicadas siguiendo los mismos mecanismos. El contenido del plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el reglamento de la Ley Nacional de Contratación Pública. El procedimiento para la obtención del informe de pertinencia y favorabilidad previo a todas las contrataciones públicas es el siguiente. El primero, la máxima autoridad de la entidad contratante inmediatamente conozca la necesidad
de realizar dicha contratación pública, tendrá que notificar a la Contraloría General del Estado con la solicitud del informe previo para esta contratación, adjuntando toda la documentación que tenga en su respaldo. Segundo, una vez realizada dicha notificación, la misma tendrá que ser atendida en el plazo de 15 días, contados a partir de la notificación de la solicitud que se realizó la entidad contratante. En caso de los procesos de régimen especial, como es una emergencia o un estado de excepción, el plazo para su entrega será de 72 horas, contados de igual manera a partir de la notificación de la solicitud. Tercero, el informe previo debe ser comunicado inmediatamente a la entidad solicitante y al Servicio Nacional de Contratación Pública. Y a su vez, tiene que ser publicado en las páginas web de la Contraloría General del Estado y de la entidad contratante. Cuarto, en caso de determinarse la pertinencia y la favorabilidad, se podrá continuar de manera regular con el resto del procedimiento. Quinto, si existiese algún tipo de irregularidad en la contratación que se pretende efectuar, se suspenderá temporalmente la misma, hasta que la entidad contratante aclare en el proceso máximo de 48 horas. De no hacerlo, se tendrá que dejar constancia de dicho particular en el informe y se tendrá que notificar inmediatamente a la Fiscalía General del Estado. Esta, a su vez, si encontrase elementos de convicción suficientes, tendrá que dar inicio a las investigaciones que la misma considere pertinentes. En caso de encontrar elementos suficientes de convicción, podrá actuar en el ejercicio de la acción penal y publicar conforme a las reglas vigentes. Estudios y presupuesto. Para hablar de estudios, antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, la entidad tiene que contar con los estudios, diseños completos, definitivos, actualizados, planos, cálculos, especificaciones técnicas, que a su vez estas tienen que haber sido debidamente aprobadas por las instancias correspondientes, vinculados al plan anual de la contratación de la entidad. Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su condición e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica o de compra de inclusión, según corresponda, los que determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el Servicio Nacional de Contratación Pública. La máxima autoridad de la entidad contratante y los funcionarios que participaron en la elaboración de estos estudios en la época que estos se contrataron y aprobaron tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas. Los contratistas y funcionarios que elaboren los estudios precontractuales serán responsables de informar a la entidad contratante en el término de 15 días contados desde la notificación. Si existe una justificación técnica para la firma de contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias de cantidades de obra que supere el 15% del valor del contrato principal, en caso de incumplir con el plazo señalado, será sancionado de conformidad con el artículo 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Para hablar del presupuesto, las entidades previamente a una convocatoria tienen que certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de los recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. El reglamento también establecerá las formas en que se conferirán las certificaciones o los mecanismos electrónicos para la verificación. La participación nacional, preferencia de bienes, obras y servicios y de origen ecuatoriano. Cuando hablamos de la participación nacional, los pliegos contendrán criterios de valoración que incentiven y promueven la participación local y nacional,
mediante un margen de preferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos la consultoría de origen local y nacional, de acuerdo con los parámetros determinados que se encarga la contratación pública. La preferencia a bienes, obras y servicios de origen ecuatoriano y a los actores de la economía popular y solidaria y de micro y pequeñas y medianas empresas. En todos los procedimientos previstos en la Ley Nacional de Contratación Pública, se preferirá a los oferentes de bienes, obras o servicios que incorporen mayor componente de origen ecuatoriano o a los sectores de economía popular y solidaria, de pequeñas, medianas empresas, mediante la aplicación de mecanismos, tales como márgenes de preferencias proporcionales sobre las ofertas de otros proveedores, la reserva del mercado, entrega de anticipos, subcontratación preferente, entre otros. Para la adquisición de bienes, obras o servicios no considerados de origen ecuatoriano, de acuerdo a la regulación correspondiente, se requerirá previamente la verificación de inexistencia en oferta de origen ecuatoriano, mediante mecanismos ágiles que no demoren la contratación. Para la aplicación de las medidas de preferencia, se tendrán que utilizar en el orden de prelación, el cual es, primero, actores de economía popular y solidaria; segundo, microempresas; tercero, pequeñas empresas; y finalmente, medianas empresas. Estas medidas de preferencia se otorgan siempre que su oferta se considere como de origen ecuatoriano, de acuerdo con la regulación correspondiente. Gracias. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la asociación para ofertar los modelos obligatorios. En sí, la asociación para ofertar nos indica que en los procedimientos a los que se refiere esta ley, los ofertantes inscritos en el RUP, sean personas naturales o jurídicas, podrán presentar sus ofertas individualmente, asociadas o con compromiso de asociación o consorcio. En sí, los modelos obligatorios son modelos que debemos cumplir y nos indican que serán obligatorios los modelos y formatos de documentos precontractuales y la documentación mínima requerida para la realización de un procedimiento precontractual y contractual, que será elaborados y oficializados en el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual podrá contar con la asesoría de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado. También tenemos lo que son el uso de herramientas informáticas, las compras corporativas y la vigencia de la oferta. En sí, el uso de herramientas informáticas nos da a conocer esta ley que los procedimientos establecidos en esta ley se tramitarán preferentemente utilizando herramientas informáticas de acuerdo a lo señalado en el reglamento de esta ley. De acuerdo a lo que son las compras corporativas, nos indica que con el objeto de conseguir mejores condiciones de contratación y aprovechar economías de escala, dos o más entidades podrán firmar convenios interinstitucionales con el fin de realizar de forma conjunta un procedimiento de selección único para la adquisición de bienes, ejecución de obras de interés común o prestación de servicios, incluidos los de consultoría. En lo que son la vigencia de la oferta, indica que las ofertas se entenderán o tendrán vigencia durante el tiempo que para el efecto prevea los pliegues precontractuales. Eso ha sido con nuestra exposición. A continuación, mi compañero. Muy bien, continuando con la exposición, tenemos como consiguiente el artículo 31,
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En este artículo tenemos información referente a los pliegos, el cual nos manifiesta que estos pliegos deben contener información técnica, económica y legal. Asimismo, también tenemos que estos pliegos son de carácter público y de libre acceso. No se cobra por su inscripción. Además, tenemos que estos pliegos incluyen plazos para formular preguntas y aclaraciones, así como para convalidar errores de forma. Como siguiente punto tenemos el artículo 32, el cual manifiesta que la máxima autoridad confiere la adjudicación al oferente que presente el mejor costo, es decir, la máxima autoridad dará el contrato o adjudicará el contrato a quienes presenten los mejores precios. El artículo 33, por su parte, manifiesta la declaratoria de procedimiento desierto, las cuales pueden ser por no haber oferta, por ser inhabilitadas todas las ofertas, por presentar inconvenientes para los intereses institucionales o nacionales, y por último, si ha sido adjudicado y se presentan inconsistencias, se declarará desierto de no haber otras ofertas. El artículo 34 manifiesta que se cancela el procedimiento por no existir la necesidad, simplemente puede ser también porque sea necesaria una reforma sustancial al procedimiento o por último una violación de un procedimiento contractual, precontractual, perdón. Tenemos como siguiente punto el artículo 35, el cual manifiesta que los adjudicatores pueden ser inhabilitados del RUP, es decir, del Registro Único de Proveedores, si no se celebrare el contrato por causas imputables. También tenemos que la máxima autoridad en ese caso adjudicará el contrato al siguiente oferente según el orden de prelación. También tenemos que si no hay oferentes o no se puede adjudicarlo, se declarará desierto. Como último punto tenemos que, referente a lo que manifiesta el artículo 36, los contratantes o entidades contratantes deberían llevar un registro de cada contrato adjuntando información relevante, para lo cual el reglamento de esta ley establecerá su contenido, conformación y publicidad a través del portal de compras públicas. Esto ha sido todo en cuanto a nuestra exposición. Muchísimas gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ya antes mencionada. El objeto y ámbito de esta ley se basa en el desarrollo de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual se determinaba en los principios y normas para regular los procedimientos de contratación. Dentro de los contratos financiados con préstamos y cooperación internacional, en la suscripción de los convenios de crédito o de cooperación internacional, se procurará medidas para la participación directa o asociada de proveedores nacionales. Esta aplicación será dentro del territorio nacional. Los bienes que se adquieran en el extranjero se someterán a las normas legales del país en las que se contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional. Dentro de lo que es la delegación de esta ley, se aplicará los principios de derecho administrativo, que son delegables a todas las facultades previstas por la máxima autoridad. Es decir, que esta delegación se da por un traspaso de poder a cargo o responsabilidad de otra persona para lo que se pueda representar. Dentro de lo que es el CERCOP, esta es una entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública, responsable de políticas, gestión y administración desconcentrada. Para el cumplimiento de sus fines, tiene autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. A continuación, mi compañero. Ya. Artículo 5. Del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP. Bueno, esta es la entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es responsable de las políticas, gestión y administración desconcentrada.
Artículo 6. Atribuciones del CERCOP. Como primer punto, tenemos ejercer el monitoreo constante de los procedimientos efectuados, emitir de oficio o a petición o de parte observaciones de orden técnico y legal en la fase precontractual, supervisar de oficio o pedido de parte conductas exclusivas de los principios y objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública, realizar evaluaciones y reportes periódicos sobre la gestión que en materia de contratación pública efectúen las entidades contratantes. Artículo 7. Del Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Contratación Pública y será designado por el Presidente de la República. El artículo 8 nos dice sobre el procedimiento para el registro. Es el proveedor que desee registrarse en el RUP. Observará el procedimiento que para el efecto dicte el CERCOP. Sección 2. Registro de entidades. La inscripción y validez del registro según el artículo 9. Las entidades contratantes se registrarán en el portal para acceder al uso de herramientas del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ingresarán en el mismo la información requerida. La CERCOP constará la validez y autorización del representante de la entidad contratante. La entregará el permiso de accesibilidad y para operar dentro de este mismo portal. El portal compraspublicas.gov.es no aceptará más de un registro por entidad contratante, hecho que será válido con el número de registro único de contribuyentes. Requiere la entidad contratante que cuente con el establecimiento desconcentrados administrativo y financieramente, tales como sucursales, regionales, agencias, unidades de negocios territorialmente delimitados. Artículo 10. La entidad contratante como proveedor. Si una entidad contratante a su vez es proveedor de obras, bienes o servicios, ésta se registrará en el RUP, cumpliendo todos los requisitos previstos para las personas jurídicas. Dentro de la sección 3 del portal, el artículo 11 define la política de confidencialidad. Esto quiere decir que el CERCOP va a ser quien aplique una política de confidencialidad y protección de datos. Esto se va a realizar con todo el objeto de salvaguardar la información obtenida a través del portal compraspublicas.gov.es. Esta información se empleará exclusivamente para los fines para los cuales es proporcionada por el proveedor o por la entidad contratante. El artículo 12 establece que lo hará oficial, es decir, para todos los actos que vayan a generar y generen y desarrollen a través del portal www.compraspublicas.gov.es, la hora oficial será la que mismo marque el portal en esos instantes. Bien, siguiendo con el reglamento en el artículo 13 de información relevante, de la cual se hace para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación. Esto nos podemos indicar y supervisar súper bien que tenemos en la página de compras públicas, ¿no? Esto aquí se hará con 12 pasos. Tenemos el primero, que es la convocatoria, son los pliegos, los proveedores, las preguntas y respuestas, los procedimientos. También tenemos las resoluciones a adjudicaciones y conforme estos pliegos del contratante se hagan, ¿no? El cronograma y de pagos y actas de entrega también se las hará mediante en físico o si no mediante la contratación pública. Bien, tenemos en el artículo 14 los medios electrónicos, ¿no? La CERCON simplemente nos da la identidad de conocer mediante correos electrónicos los certificados, o si no, a la vez de cuáles estos serán prologados y colgados en su página oficial.
En el artículo 15 tenemos la suspensión del servicio. Este nos llega a que la suspensión se procederá siempre y cuando tenga una necesidad de contratación, ¿no? O simplemente sea de fuerza mayor, por ejemplo, algún accidente o alguna cosa. La contratación se realizará simplemente cuando se dé una gestión y esa gestión tiene que entregar entre gestión fiscal. Las micros y pequeñas empresas, ¿no? Según el Ecuador de lo que estamos pasando, las empresas medianas, las pymes simplemente son un poco más desarrolladas al producto netamente de un interés directo hacia el ecuatoriano, donde iba la consecución de generar un empleo. Y al generar un empleo simplemente se está generando más oportunidades y más trabajos de lo que es en el Ecuador, en esa actividad regional, de la cual depende y siempre dependerá de esta actividad. Las notificaciones. Todas las notificaciones que deban efectuarse en virtud de las disposiciones de la Ley Orgánica Nacional del Sistema de Contratación Pública y del Reglamento. Incluso respecto de la resolución de la adjudicación, se entenderán realizadas desde que la entidad lo publique en el portal www.compraspublicas.gov.es. El documento, acto o resolución objeto de la notificación, para lo cual debe existir los registros informáticos correspondientes, salvo que fuese imposible notificar electrónicamente. En este caso se realizará por medios físicos. La comisión técnica. Para cada proceso de contratación, primero, la consultoría por lista corta o por concurso público. Segundo, la subasta inversa, cuyo presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.0002 por el monto del presupuesto inicial del Estado. Tercero, licitación. Cuarto, cotización. Se conformará la correspondiente comisión técnica integrada de la siguiente manera. Primero, un profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá. Segundo, el titular del área requirente o su delegado. Tercero, un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su delegado. Los miembros de la comisión técnica serán funcionarios o servidores de la entidad contratante. Si la entidad no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la contratación, podrá contratar uno para que integre de manera puntual y específica la comisión técnica. Sin perjuicio, de ser el caso, puede contar también con la participación de una asesoría externa especializada. En la comisión técnica de licitación intervendrá con voz pero sin voto el director financiero y el director jurídico, o quienes hagan a sus veces o sus respectivos delegados. La comisión técnica designará al secretario de la misma fuera de su seno. La comisión técnica se reunirá con la presencia de al menos 2 de sus miembros, uno de los cuales será obligatoriamente el presidente, quien tendrá el voto dirimente. Adoptará decisiones válidas por mayoría simple. Los miembros de la comisión técnica no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes. De haberlos, será causa de excusa. Los informes de la comisión técnica serán dirigidos a la máxima autoridad o su delegado. Incluirán el análisis correspondiente del proceso y la recomendación expresa de adjudicación o declaratoria del proceso. En los procesos de subasta, cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.0002 por el monto del presupuesto inicial del Estado, no se requiera la conformación de la comisión técnica referida. Subcomisiones de apoyo. Los informes de las subcomisiones, que incluirán las recomendaciones que se consideren necesarias,
serán utilizados por la comisión técnica como ayudas en el proceso de calificación y selección, y por ningún concepto serán asumidos como decisorios. La comisión técnica obligatoriamente deberá analizar dichos informes y avalar o rectificar la totalidad de los mismos, asumiendo de esta manera la responsabilidad por los resultados de esta etapa de calificación, sin perjuicio de las responsabilidades que asuman los miembros de las subcomisiones sobre el trabajo realizado. Los pliegos. La entidad contratante elaborará los pliegos por cada contratación, por lo cual deberá observar los modelos elaborados por la CERCOP, que sean aplicables. Los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado. Los pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a ejecutar, el bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos asociados, presentes y futuros. En la determinación de las condiciones de los pliegos, la entidad contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y servicios que se pueden contratar y ahorro en sus contrataciones. Los pliegos no podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre otros, ni exigir especificaciones, condicionamientos o requerimientos técnicos que no se pueda cumplir con la industria nacional, salvo justificación. Gracias. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre las preguntas y respuestas. En este caso, los proveedores, una vez recibidas las invitaciones o efectuada la publicación de la convocatoria en el portal de compras públicas, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegues, en el cual la máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica, según el caso, responderán las preguntas en el término que para el efecto se establezcan en los pliegues. De acuerdo al artículo 22, en las aclaraciones, nos indica que la máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado, la comisión técnica, según el caso, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, a través de las aclaraciones podrán modificar los pliegues, siempre que no alteren el objeto del contrato y el presupuesto establecido del mismo. También contamos lo que es en el artículo 23 la convalidación de errores de forma. En el artículo 24 la adjudicación. De acuerdo al artículo 23 nos indica que las ofertas, una vez presentadas, no podrán modificarse. No obstante, si se presentan errores de forma, podrán ser convalidadas por el ofertante a pedido de la entidad contratante dentro de los términos mínimos de 2 días o máximo de 5 días, contados a partir de la fecha de notificación. Y lo que es la adjudicación nos indica que la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado adjudicará el contrato mediante resoluciones motivadas, observando para el efecto lo definido en el numeral 17, 18 y 19 del artículo 6 de la ley, y los parámetros objetivos de evaluación previstos en los pliegues. Eso con mi exposición. Gracias.